Buenos días pilotos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar del DJI Avata, de los puntos fuertes y los puntos débiles de este dron, pero ya os adelanto que el DJI Avata es un dron espectacular, así como DJI con su FPV anterior, bueno, no acabo de cuajar, no acabo de abrirse mercado en el mundo FPV por el tamaño, por el volumen, por las inercias, por el tipo de imágenes que grababa. Con el DJI Avata la verdad que la historia cambia totalmente, el pilotaje, las inercias están muy logradas y la calidad de la imagen de lo que conseguimos es espectacular. Así que quédate en este vídeo porque te voy a hablar de los puntos fuertes del Avata en comparación con otros drones FPV tradicionales como el Pavo 30, al que estaba muy acostumbrado a volar, y ahora mismo realmente el Avata tiene muchas ventajas respecto a estos drones. Algunas desventajas también, pero de todo ello te hablo a lo largo de este vídeo. Y antes de empezar, recuerda que el Drone Future está a la vuelta de la esquina, el Congreso Internacional de Drones. Reserva ya tu entrada presencial o virtual y si estás ahí con nosotros podrás probar, entre otros muchos drones, el DJI Avata. Vamos a hacer una zona de test de equipos DJI, vamos a tener exhibiciones, competiciones, concursos, el concurso de filmación y fotografía aérea que entregaremos los premios allí y puedes participar y ganar más de 3.000 euros en premios, los Masters de RBG Escuela, drones como los Kit Cetus Pro de Beta FPV y un montón de dinerito en metálico. Pero si quieres saber más del evento, entra a dronefuture.es y conoce todas las actividades, el programa y los superponentes top que vienen de todas partes del mundo. La verdad es que este año va a ser espectacular y puedes participar tanto de forma presencial como online. Si estás en cualquier sitio de España, no te puedes desplazar, de Latinoamérica, de Estados Unidos, etcétera, compra tu entrada virtual y además de disfrutar de todo el evento en streaming, en directo, podrás ver todo en diferido. Tendrás acceso a la escuela de pilotos para siempre, tendrás un diploma formativo de haber participado y además podrás participar en el concurso de fotografía y filmación aérea y llevarte muchísimos premios. Pero bueno, no te cuento más, entra a Drone Future y conócelo por ti mismo. Bueno, pues vamos a ello y como te decía, vamos a comparar el DJI Avata con una serie de drones que venían a hacer esas mismas funciones, los Cinegoops o micro FPVs de diferentes pulgadas, con los que yo he volado muchísimo, con los que hemos hecho muchos trabajos profesionales y con los que conseguíamos resultados realmente espectaculares, tanto para vuelo en interior como en exterior. No tendría sentido comparar el DJI Avata con el Mini 3, con otros drones estabilizados, porque el tipo de pilotaje y el tipo de filmación es muy diferente, pero sí con lo que podíamos conseguir con este tipo de drones. Bueno, el primer punto que destacaría del DJI Avata es la autonomía, 14-15 minutos de vuelo frente a los 4 o 5 minutos que nos ofrecen estos drones. La verdad es que nos da mucha mayor libertad y tranquilidad volar con esa autonomía, nos podemos alejar más, podemos grabar todo lo que queramos y regresamos teniendo todavía minutos de vuelo. Mientras que con estos drones teníamos que estar muy pendientes de esa autonomía tan limitada, tanto para regresar al dron al punto de origen como para no dañar la lipo bajándola demasiado de voltaje. El segundo punto que destacaría del DJI Avata respecto a estos drones es lo bien que se comporta ante corrientes de aire, ante vientos ligeros y sobre todo cuando pasamos de interior a exterior, de exterior a interior. Con estos drones siempre había que tener mucho cuidado porque cualquier corriente de aire, el viento, se ven muy afectados, sobre todo los de 2 o 2,5 pulgadas, y eso afecta mucho a la calidad del vuelo, a la fluidez, a la estabilidad. Tiene que ser el piloto el que tiene que andar corrigiendo esas derivaciones cuando salimos de interior a exterior y hay ciertas corrientes de aire. Miras que con el DJI Avata, con el GPS que incorpora y los sensores inferiores, nos da muchísima estabilidad. Podemos pasar de interior a exterior sin apenas notarlo y el dron va corrigiendo automáticamente esas corrientes o esos rebotes de aire que produce en la propia sustentación de las hélices, y la verdad que se comporta de maravilla en esos escenarios. Me ha gustado muchísimo porque era uno de los puntos que con estos drones era difícil de controlar cuando estábamos volando en interior y salíamos a exterior, incluso cuando estamos volando en exterior y hay viento o corrientes de aire. Otro de los puntos fuertes del Avata es que con los sensores inferiores, tanto de visión como infrarrojos, mantienen la altura de una forma muy precisa respecto al suelo, y eso nos permite que cuando estamos volando en interiores sobre todo o muy cerca del suelo, mantengamos la altura respecto al suelo de una forma muy exacta, mientras que con estos drones dependía más de la pericia del piloto y es muy fácil que anden ondulando, subiendo, bajando, porque es muy difícil mantener la altura precisa respecto al suelo. Por otro lado, cuando pasamos sobre elementos que estaban por encima del suelo, como pudiese ser una mesa, el propio rebote
rebote del aire hacía que el dron subiese y una vez más la pericia del piloto entraba en juego. Mientras que con el DJI Avata mantener la altura respecto al suelo o los elementos que tenemos por debajo lo hace de una forma muy precisa y eso da lugar a planos mucho más estables porque volamos siempre paralelos en horizontal al suelo, salvo que nosotros mismos queramos elevarnos o descender. Pero por defecto en los modos normal y Sport el dron se mantiene muy estable o muy paralelo respecto al suelo. Otra cosa es el modo acrobático en el que ya no tenemos ningún tipo de sensor y ahí sí que entra una vez más la pericia del piloto con los joysticks. Otro de los puntos fuertes a destacar de la Avata es la integración de la cámara, tanto de FPV como de grabación, en la misma cámara, lo que hace que todo ello sea más sencillo de manejar. Nos evitamos segundas cámaras y sobre todo que las cámaras en estos drones estaban súper expuestas. Bien si poníamos aquí una Instago 2 o una Naked GoPro, están muy expuestas a cualquier golpe y de hecho yo ya me he cargado como 3 Naked GoPros con golpes muy tontos, prácticamente caerse el dron de esta altura y la Naked ya se ha dañado, lo que me ha supuesto más de 1000 euros en GoPro naqueadas, mientras que en el DJI Avata está integrada tanto la cámara FPV como la cámara de grabación en este espacio y por otro lado está protegida con la propia estructura, el propio frame del dron que realmente la protege muy bien, porque yo he tenido algún golpe o algún vuelo en el que el dron ha volcado y la cámara no se ve afectada para nada, se raya, se daña lo que es el chasis, lo que sería el frame, pero la cámara se mantiene intacta. Otro de los puntos que me gusta mucho del Avata respecto a estos drones es el poder controlar la inclinación del gimbal desde el radiocontrol, el tener un canal que nos permite subir o bajar el gimbal según lo que estamos viendo, según el plano, si vamos con un vuelo más estable, más plano o con un vuelo más agresivo en el que tenemos que levantar más el gimbal. Eso con estos drones había que preverlo antes del vuelo, qué tipo de pilotaje íbamos a hacer y lo dejábamos fijo. Al final de una forma mecánica inclinábamos la cámara FPV y ya no lo podíamos mover hasta que acabásemos el vuelo, por lo que si en un vuelo volábamos de forma estable y de forma agresiva, pues una de las imágenes podía salir bien y la otra podía salir demasiado hacia el cielo o hacia el techo o demasiado hacia el suelo. Eso era un inconveniente porque no lo podíamos mover en vuelo. Y por otro lado había que prestar mucha atención para que la cámara FPV y la cámara de grabación tuviesen la misma inclinación, porque si no lo que veíamos por una no era lo que estaba grabando por la otra cámara. Mientras que con el DJI Avata, además de permitirnos mover el gimbal hacia arriba o hacia abajo a través del radiocontrol en pleno vuelo, lo que estamos viendo en las gafas es lo que estamos grabando, así que tenemos mucha más precisión de que lo que estamos viendo, si se va demasiado hacia el cielo o hacia el suelo, pues jugamos con el gimbal para corregirlo. Y es que otra de las ventajas del DJI Avata son todos los sensores y las ayudas que incorpora, ayudas que no teníamos en los micro FPV tradicionales, que quizás no echábamos tanto en falta, pero que ahora que las conocemos sí que las vamos a echar mucho en falta cuando volemos sin ellas. Y es que el GPS nos da mucha mayor precisión a la hora de estabilizar el vuelo cuando le damos al botón del pánico y el dron se queda clavado en ese punto. Por otro lado nos da información de distancias, de altura respecto al suelo, de dónde está el punto de origen y dónde está el dron, algo que con estos drones había que tener muy en cuenta, porque si nos desorientábamos una vez que los teníamos en vuelos largos o en vuelos de larga distancia, era difícil volver al punto de origen y al final podíamos acabar perdiendo la señal y el dron cayendo, mientras que con el DJI Avata tiene dos sistemas de seguridad que nos ayudan mucho en esos aspectos, que es el retorno a la posición de origen, es decir, si llegamos a un momento en el que pierde la señal o ya no tiene señal con el radiocontrol, pues va a hacer una de las tres funciones que estamos acostumbrados en los drones estabilizados, o bien aterrizar, o bien mantenerse estacionario, o bien regresar al punto de origen, algo que con estos drones pues prácticamente era impensable, salvo que les pusiésemos un GPS externo, que es algo complicado y que tampoco funcionaba tan bien. Otro de los puntos fuertes del DJI Avata es la transmisión de la señal, que en modo FCC puede llegar a 10 kilómetros, en modo CE Europa hasta 2 kilómetros. Bueno, si bien podríamos alcanzar esa distancia máxima, legalmente no vamos a poder llegar tan lejos. Si quieres saber más de lo que se puede hacer con el Avata, de la permisibilidad y de los requisitos que necesitamos como pilotos, te invito a que conozcas un vídeo que hice con los 7 puntos que debes considerar antes de comprar el Avata, porque bueno, tiene una serie de limitaciones y también una serie de desventajas que hablaremos ahora a nivel permisivo. En cualquier caso, la señal de transmisión del DJI Avata es muy buena y solo comparable con estos drones cuando les poníamos módulos de larga distancia, de Long Range, Crossfire, SLI R9, etcétera. Otra de las ventajas o de los puntos que me gusta mucho del DJI Avata es la seguridad. Aparte de todos los sensores que incorpora para darnos mayor seguridad y mayor control, también tenemos el
el botón del pánico, ese botón en el que si en un momento dado nos ponemos nerviosos, no sabemos hacia dónde va el dron, vamos a tener un accidente, estamos en modo acro, en modo manual y el dron va demasiado rápido, le damos al botón del pánico, bien sea en el radio control, bien sea en el motion joystick, y el dron se detiene y con la ayuda de esos sensores GPS y posicionamiento inferior, el dron se queda clavado donde lo dejemos. Otro de los puntos a destacar del DJI Avata es la seguridad en cuanto al diseño, tanto seguridad para las personas, los elementos en los que estamos volando, como seguridad y protección del propio dron. Respecto a su hermano mayor, el DJI FPV, hay una diferencia enorme, no solo por peso, no solo por tamaño, sino porque el hecho de que las hélices estén protegidas hace que este dron sea mucho más apto para volarlo cerca de personas, cerca de elementos, porque no tenemos miedo de que si tocamos algo el dron caiga o el dron haga un daño, mientras que con este dron sí teníamos que volar en espacios abiertos y arriesgándolo justo porque, bueno, al final es un dron FPV con mucha velocidad, mucha potencia y con hélices expuestas a cualquier golpe, a cualquier corte. Con el DJI Avata superamos todos esos miedos, nos permite volarlo en sitios estrechos, en interior, en lugares donde hay obstáculos, elementos, incluso cuando lo chocamos, porque yo lo he chocado en varias ocasiones haciendo vuelos muy arriesgados como estos que estás viendo, el dron está muy bien protegido, tanto los guardahélices hacen que el dron impacte, rebote y siga volando, o en un momento dado se desarmen los motores y caiga, pero en cualquiera de los casos, como ves, la carcasa lo ha protegido perfectamente, tanto el gimbal como las baterías, como los propios módulos GPS o diferentes elementos del dron. La verdad que el frame, los ductos y todo el diseño del Avata está muy bien hecho y protege no solo de los posibles golpes a personas, a elementos, sino que también protege al propio dron. Con los drones micro FPV tradicionales, los últimos modelos, la verdad es que también tenían frames bastante más resistentes que los primeros, que en el momento que tocabas una pared prácticamente rompía el frame. Ahora ya son mucho más resistentes, pero como te comentaba antes, la cámara de grabación siempre quedaba demasiado expuesta a cualquier posible golpe, mientras que en el Avata está todo muy bien integrado, muy bien protegido. Otro de los puntos fuertes del DJI Avata es que ahora la grabación la controlamos desde el radio control. Tenemos un canal para grabar o para parar, mientras que en los FPV tradicionales, salvo excepciones, las cámaras las teníamos que poner a grabar antes de despegar y parábamos la grabación cuando habíamos acabado esa lipo, esa batería, y prácticamente nos daban 3, 4, 5 minutos de grabación continua en nuestras GoPros, lo que hacía material muy pesado, porque muchas veces el material que estaba grabando no era bueno, salvo momentos concretos que queríamos grabar, pero no podíamos parar o iniciar esa grabación desde el radio control. Ahora sí, podemos hacer clips cortos, podemos hacer fotografía y tenemos mucho más control, incluso para cambiar las configuraciones de la cámara, los valores, los parámetros, etcétera, en pleno vuelo. Y otra de las ventajas del Avata respecto a los FPV tradicionales son las baterías, no solo por la autonomía, sino por la facilidad de carga. Al final son baterías inteligentes como las de los drones estabilizados, las ponemos en el hub de carga y ahí las dejamos, mientras que con las baterías de los FPV tradicionales pues necesitábamos una serie de aparatos, de dispositivos, de reglas en paralelo, teníamos que andar siempre controlando el voltaje, el balanceo de las baterías, tener mucha más precaución porque son baterías más delicadas y al final todo eso es mucho más engorroso. Con las baterías del DJI Avata nos vamos a quitar un dolor de cabeza a la hora de cargar esas baterías y también a la hora de mantenerlas. Y otro punto a destacar del DJI Avata no solo es la calidad que nos ofrece esta cámara, pudiendo grabar en D-Log 4K 60 fotogramas por segundo, sino el hecho de que DJI haya permitido que utilicemos la estabilización nativa Rocksteady u Horizon Steady, o por otro lado que podamos utilizar esas estabilizaciones posteriores como la de Gyroflow, que realmente da resultados espectaculares y es mi favorita para la mayoría de las situaciones. Creo que ese es un plus, creo que es un punto muy interesante el hecho de que no hayan capado solo a la estabilización nativa del dron, sino que nos permita jugar con otros softwares y conseguir otro tipo de resultados. Y un último punto a destacar en el DJI Avata, y es que podemos contratar el K-Refresh, un K-Refresh que desde mi punto de vista no es nada caro en este dron, 65 € el primer año, y con ese dinero tenemos la seguridad de que si golpeamos, si estrellamos, si rompemos el dron, incluso si lo perdemos, podemos utilizar el K-Refresh o el Fly Away y recuperar, que nos den una unidad nueva. Como decía, es un dron muy resistente pero no irrompible. Es fácil que lo choquemos porque al final es un dron pensado para vuelos arriesgados y si el choque es demasiado fuerte pues probablemente lo rompamos. Por otro lado, lo podríamos perder porque al final los drones FPV los llevamos muy lejos y nos desorientamos muchísimo, y a pesar de que tiene un pitido con los variadores, con los ESC,
para encontrarlo, si lo hemos perdido del todo, si no lo recuperamos el dron y hemos contratado ese Care Refresh, vamos a tener una sustitución pagando esa franquicia del Flyaway. En cualquier caso, una garantía que no teníamos con estos drones. Drones que si perdíamos estaban perdidos, drones que si chocábamos y rompíamos estaban rotos. Así que creo que es una ventaja el hecho de poder contar con esa garantía y por un precio pues bastante razonable, por lo menos el primer pago. Luego la franquicia es también muy asequible y es que estoy seguro que si chocamos el dron y lo rompemos o lo perdemos, vamos a pagar esa franquicia con mucho gusto. Así que como ves, muchos puntos interesantes a favor del DJI Avatar respecto al FPV tradicional, pero también tiene sus puntos débiles o bueno, que estarían un poquito por detrás, como es el tema del peso. El mismo peso que nos da una autonomía de esos 14-15 minutos hacen que este dron pese 420 gramos y que respecto a estos drones, el Pavo que supera los 300 gramos o los Beta FPV 95 que andan por debajo de los 250 gramos con cámara y batería, pues sea un dron más pesado y que por lo tanto no lo podamos volar en escenarios urbanos, profesionales en categoría específica. Si quieres saber más de la permisibilidad de lo que podemos hacer con este dron, te recomiendo ese vídeo en el que ya te hablaba de las 7 consideraciones antes de comprarlo. No voy a entrar en detalle aquí, pero al final ese peso hace que este dron no sea apto para volarlo en entorno urbano de forma profesional, salvo que tengamos un estudio de seguridad específico. Y es uno de los handicaps, de los pegas que le veo yo, que espero que el día de mañana DJI saque un DJI Avatar por debajo de los 250 gramos y entonces sí que tendremos un dron excelente. Y estoy seguro que en algún momento lo harán porque el concepto de dron es muy bueno y lo único que supera es el peso límite que nos ponen en la normativa europea. Otro de los puntos débiles respecto al FPV tradicional es que cuando estamos volando en modos normal o Sport, las propias sensores, las propias ayudas que incorpora el dron hace que, bueno, pues que esté corrigiendo, que el GPS, en cuanto soltamos un poquito los joysticks, los lleven a la posición de origen y eso da lugar a movimientos erráticos que no nos son de gran ayuda. Por otro lado, tampoco podemos controlar de una forma tan precisa los PIDs, las diferentes configuraciones para que este dron pues se comporte tal cual como nosotros queremos. Sí que podemos realizar ciertas configuraciones que nos permite el fabricante, pero nada que ver con la flexibilidad y con la configuración que nos da Betafly para cualquier dron FPV tradicional. Otro de los puntos flojos de este dron respecto a FPVs tradicionales es que las inercias y algún tipo de movimientos pues no se comporta como estamos acostumbrados. Cuando vamos a hacer un dive lo hace de una forma muy torpe, muy lenta, en el que prácticamente no tenemos demasiado control. Lo podéis probar en el simulador y ver ese tipo de piruetas, de acrobacias, que si bien las puede hacer, las hace de una forma muy diferente a los FPV tradicionales. Pero tampoco es algo tan grave porque este dron, desde mi punto de vista, no está pensado para hacer freestyle, para hacer acrobacias, para hacer piruetas. Para lo que está pensado, para vuelos cinemáticos estabilizados cerca del suelo, creo que se comporta de forma perfecta. Y otro de los puntos débiles o que podrían haber mejorado es la luminosidad de la cámara. Es un sensor un justito, uno partido de 1,7 pulgadas, que cuando entramos a espacios de interior donde con mucha probabilidad se va a volar este dron y hay bajas luces, como estas imágenes que estás viendo, se ve pues eso, se ve el ruido, se ve el grano y se ve que la imagen no tiene calidad. La verdad es que un sensor más luminoso hubiese hecho que esta cámara fuese ideal, perfecta para vuelos en interior donde las luces pues en muchas ocasiones no es la más adecuada, son luces tenues o luces que al final acaban produciendo grano, ruido o imágenes con poca nitidez. Y otro de los puntos débiles respecto al FPV tradicional es que, si bien, como decía, es un dron resistente, cualquier golpe, cualquier avería la vamos a tener que mandar a reparar a fábrica. No es como estos drones que podemos comprar los componentes, los motores, incluso el frame y sustituirlo por nosotros de una forma, pues bueno, más económica que con este tipo de drones, que al final lo más rentable, como te decía, es tener el Care Refresh. Si tenemos un golpe, un accidente o lo rompemos, enviarlo por esos 65 € de franquicia a que nos repongan un nuevo dron. Mientras que con estos drones no tenemos esa garantía y somos nosotros los que tenemos que repararlos, comprar los componentes y cambiarlos. Pero también decirte que no es ni barato, hay que tener experiencia y nos va a llevar mucho tiempo. Así que creo que el Care Refresh en este caso es más rentable. Y otro punto débil que ya te había adelantado en este y otros vídeos, creo que son las
hélices y sobre todo el material de las hélices tienen un punto débil que rompe por el eje en determinadas situaciones. Si las hélices se someten a demasiado estrés, a cualquier elemento que las pueda obstruir, no parten ese elemento, no lo sacan de los ductos, sino que acaban partiendo la hélice. Y si eso nos pasa en pleno vuelo, una pajita, una ramita que por la propia absorción de aire del dron se ha quedado por encima de los ductos y en un momento dado se cruza entre las hélices, parte la hélice y el dron cae, que es lo que me ocurrió a mí. Por lo que creo que las hélices deberían de tener otro tipo de plástico más resistente o reforzar esa parte del eje. Y es algo que creo que veremos más adelante, otros tipos de hélices de otras composiciones más resistentes, más flexibles, que no rompan cuando algo se introduzca aquí en los ductos y que nos den mayor seguridad, porque la hélice se puede doblar, una pala se puede dañar, se puede mellar, pero que no parta por el eje como me ha ocurrido a mí en alguna ocasión. Bueno, pues como ves, el DJI Avata es un dron espectacular. Yo cuanto más lo vuelo, más me gusta. Estoy realmente sorprendido de lo que ha conseguido DJI y de lo que se puede hacer con este dron, y sin duda es uno de esos drones que a partir de ahora incorporo a mi equipo, que no me lo voy a quitar y que al revés lo voy a necesitar siempre tener a mi lado, porque lo que se puede grabar, lo que se puede conseguir con este dron es realmente espectacular. Si lo quieres probar, si lo quieres tener en la mano, si quieres ver las sensaciones de ponerte las Google 2 o incluso si lo quieres comprar, no te pierdas el Drone Future, porque ahí vas a poder hacer todo ello. Vamos a tener zona de testeo de equipos con el Avata, con el DJI FPV, con los Mini 3, con los Mavic Air 2, bueno, un montón de drones, un montón de zonas para que pruebes, para que vueles. También va a haber exhibiciones, demostraciones, competiciones y el concurso de filmación y fotografía aérea al que todavía puedes participar hasta final de este mes de septiembre. Se reciben trabajos, fotografía, filmación aérea y hay más de 3.000 euros en premios. Entra a dronefuture.es, conoce las bases y participa ya. Y si no te quieres perder el mayor encuentro de pilotos de drones de España, reserva ya tu entrada, bien sea presencial u online, al Drone Future, porque vamos a tener lo mejor de lo mejor. Ponentes top como Iván Merino, como Hatu, como Juan Plaza desde Florida, como Félix Maugan o Mario Das, que vienen a estar con nosotros, a acompañarnos y a compartirnos toda su experiencia en cada uno de sus sectores. Si quieres conocer todo el programa, entra a dronefuture.es, pero sobre todo reserva ya tu entrada antes de que se acaben y antes de que llegue la fecha, y podrás participar en el concurso de filmación y fotografía aérea Drone Future y llevarte un montón de regalos. Bueno chicos, nos vemos dentro de poco en otro vídeo en el que os voy a enseñar el simulador DJI Virtual Flight Simulator, que nos va a facilitar muchísimo el empezar a volar con este dron, sobre todo en los modos más difíciles, en los modos manuales, los modos acro. Pero eso será próximamente, así que quédate ahí, suscríbete y nos vemos en unos días. Adiós.